Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Pico a Pico. Mi nombre, Alberto Bayac, en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Comenzamos hoy viernes 17. Rosa, Mónica, buenos días. Buenos días, Mónica. Ahí está. Sí, buenos días, ¿Qué tal? Mónica. Buenos días, Alberto. Hola. Alberto, te extrañamos la semana pasada. Hola a todos. Buenísimo estar juntos los tres nuevamente. Un saludo a todos los que nos siguen. Aquí estamos nuevamente. Un placer para mí conversar y compartir programa con todos ustedes. Entonces empezamos el programa. Se van conociendo ya algunos testimonios que apuntaban esta tesis fiscal sobre la red criminal que se habría instalado en las altas esferas del poder político en el caso Pedro Castillo, en específico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El día de ayer, hemos podido apreciar que el fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, se llama este señor, señaló que existe la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que narra con lujo de detalles que la lobista, esta señora Carolyn López, habría entregado dinero en efectivo al presidente Pedro Castillo, quien ha sido sindicado de ser el cabecilla, de ser el capo, el jefe de la organización criminal instalada, llámese así, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso como primer comentario de la noche. Rosa, buenos días, ¿cómo vas? Es el primer comentario de la mañana. A ver, mira, yo creo que preferiría darle el pase a Mónica para que un poco vayamos entrando en la línea de lo que significa esta investigación. Mónica tiene un punto de vista divergente, así que yo preferiría que ella empiece para Mónica. Claro que sí. Mónica, adelante. Hola. Sí, a mí me parece saludable el inicio de las investigaciones contra el señor Pedro Castillo, y esto a pesar que su abogado Benji Espinosa se manifestó en contra en un inicio y ahora señala que sí es constitucional que se inicien las investigaciones, pero en parte, ¿no? De todos modos, porque él dice que es constitucional en tanto su defendido sea testigo y no acusado, pero sin embargo, el fiscal Samuel Rojas ha mencionado, y yo estoy de acuerdo con él, ha mencionado que aparentemente el señor Pedro Castillo no solamente lidera una organización, discúlpenme, no solamente ha participado de una organización criminal, no solamente se ha puesto al servicio de una organización criminal, sino que además lidera esa organización criminal, y yo creo que eso tiene cierta consistencia por las funciones que desarrolla el señor Pedro Castillo. De acuerdo a la tesis del fiscal, habría incluso asignado los roles a cada uno de los miembros de esta organización criminal, y desde mi punto de vista los hechos le dan la razón, aparte de las declaraciones a las que se refiere el señor Samuel Rojas, el fiscal Samuel Rojas, que yo creo que debería pues exhibir, exponer un poco más de pruebas, pero hay hechos que efectivamente le dan la razón. Y tiene que ver, por ejemplo, con la desaparición del ministro de Transportes y Comunicaciones, o del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ¿no? Simultánea a la desaparición de Bruno Pacheco, simultánea a la desaparición del sobrino del presidente de la República. Hay aquí un afán y una planificación para que quienes puedan brindar declaraciones importantes para la aclaración de los cuestionamientos, de los delitos que se le atribuyen al señor Pedro Castillo, no aparezcan, ¿no? Al contrario, para que desaparezcan de la vista pública y no colaboren con las investigaciones fiscales.
Creo que poco a poco la Fiscalía, el Ministerio Público, si es que continúa en este camino de por lo menos iniciar las investigaciones, va a aportar en algún momento las pruebas que se necesitan. Me preocupa la designación de los dos nuevos fiscales supremos en el Ministerio Público, lo cual podría obstaculizar la labor que se está desarrollando, contrariamente a la omisión de funciones que se tuvo con Zoraida Ábalos. Me preocupa, pero espero también que los fiscales, como el señor Samuel Rojas, sean independientes en el ejercicio de sus funciones. Me parece positivo que que se haya incluido en las investigaciones al señor Pedro Castillo. Y tan positivo es que el propio señor Pedro Castillo se encargó de declarar feriado el día que tenía que declarar ante el Ministerio Público. Y tan positivo es que han tratado de distraer la atención pública poniendo allí a un bailarín bastante sinuoso para que la gente se distraiga con ese tema y no en lo más importante que es la teoría fiscal. En estos momentos todavía es una teoría. Lógicamente está por comprobar lo que dice el fiscal. Pero si él manifiesta que hay delitos, es porque algún material debe tener para declarar ello. Sí, claro que sí. A ver. Rosa. Sí, mi posición sigue siendo la misma. La verdad es que no ha variado. Soy una opositora a Pedro Castillo. Creo que está siendo uno de los peores gobiernos de los que podemos tener recuerdo. Creo que su vocación por nombrar a gente con nula competencia para ejercer los cargos de máxima dirección en los ministerios es casi patológica, ¿ya? Pareciera que los escoge mal a propósito. Sin embargo, y no, esto, antes de entrar, sin embargo, no quita que él pueda haber cometido actos como de los cuales se está acusando, se está investigando desde el Ministerio Público. Sin embargo, como abogada, y acá los tres somos abogados, hay algunas cosas sobre las cuales quiero llamar la atención. La primera es que es en la historia republicana, por primera vez, un presidente de la República está siendo investigado por el Ministerio Público, en contra de lo que, desde mi punto de vista, dispone la Constitución en su artículo 117, siendo que es la primera vez que se está actuando en contra de lo que dice o interpretando el artículo 117. Creo que el fiscal de la Nación fue o debió ser el que sustente en esta audiencia. No debió haber enviado un adjunto. Se trata del presidente de la República y por lo tanto, y es la primera vez que está respondiendo, así sea a través de su abogado, en un proceso por un delito común, en este caso por corrupción. Así que de ninguna manera debió habérselo dejado al adjunto, sino el titular. El fiscal de la Nación debió haber sido el que presente esta denuncia, el que formule los alegatos. Primera observación. Y la segunda tiene que ver con el tema de fondo que yo creo que están viciando este proceso. Me parece de muy mal pronóstico que cometan excesos como los que están cometiendo. Voy a insistir una vez más, el Congreso tiene en sus manos allanar el camino al Ministerio Público si realmente quieren investigar. Modifiquen el 117. Están haciendo un sinnúmero de reformas constitucionales. ¿Por qué no facilitan la investigación y nos olvidamos de todo este tema interpretativo? Todos estamos que si se puede, no se puede, que si antes fue, que no fue, que lo interpretamos. No, la Constitución debería ser absolutamente clara, sobre todo cuando se trata de la figura de la institución de la Presidencia de la República. No se trata de Pedro Castillo. A Pedro Castillo le va a suceder otro y otro y otro, pero por eso mismo hay que cuidar la figura de la institución presidencial y no porque ahora esté quien esté en el cargo, entonces vamos a interpretar de acuerdo a las circunstancias de la Constitución. No, me parece bastante malo para la institucionalidad. Y por otro lado, tampoco sería la primera vez que los fiscales
hagan alarde de tener un caso sólido cuando no lo tienen. Por favor, lo hemos visto a lo largo de todos los últimos años. Fiscales que han salido a todos los medios hablando de un sinnúmero de delitos de los expresidentes, de políticos, y al final años y hasta ahora no tienen absolutamente nada. Entonces, creo que, por un lado, si se va a investigar al presidente de la República, tiene que ser una investigación muy seria. El fiscal de la Nación es el que tiene que dar la cara en este caso. Segundo, el Congreso ya debería, si realmente quiere que se actúe con una investigación sin ningún tipo de tropiezo, modificar el artículo 117. Y tercero, esto de los dichos de oídas, yo digo que escuché que le dieron dinero. Basta, ¿no? Basta. O sea, ya los fiscales deberían haber aprendido la lección y presentar casos bastante más sólidos. De lo contrario, el señor Castillo va a salir bien librado de esta y de cuánta otra acusación le quieran hacer. Y la idea no es esa, la idea es que responda por todo aquello que está haciendo aparentemente mal. Sí, claro. Gracias, Rosa. Lo que es cierto, la declaración del colaborador eficaz sobre una entrega de dinero directamente al presidente de la República, evidentemente, agrava la situación legal de este señor, ¿no? Además, sabemos que esta nueva declaración complica al presidente de la República porque todos los audios y las pruebas son evidentemente suficientes para poner en evidencia pues un hecho delictivo en materia de corrupción. Mónica. Claro, pero yo creo que estamos en estos momentos en la primera etapa y específicamente en el momento, en la primera etapa del proceso penal, todavía no estamos ni siquiera en la etapa intermedia, estamos en la primera etapa del proceso penal, en la cual el fiscal está dentro del plazo legalmente establecido para la reunión de pruebas. Es cierto que el Ministerio Público hasta la fecha, por lo menos en el caso de Martín Vizcarra, ha hecho un pésimo trabajo. Pero no en todos los casos el Ministerio Público ha sido tan laxo, tan relajado, ¿no? En otros casos ha sido bastante estricto, pero más allá de las personas, solamente aplicando la ley, en principio, el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente solamente puede ser acusado bajo ciertas circunstancias, pero no señala que no pueda ser investigado. Y es en esta parte del proceso penal, pero es en esta parte del proceso penal en donde el fiscal tiene todas las atribuciones legalmente establecidas para la reunión de pruebas. No le podemos pedir en este momento que ya haya reunido todas las pruebas, porque todavía no ha formulado la acusación. Está en la etapa de reunión de pruebas en la cual puede solicitar incluso la ayuda de la policía y de todas las instituciones que deban brindar su colaboración para las investigaciones. No se le puede pedir en este momento del proceso penal que ya tenga la prueba, todos los medios probatorios que va a utilizar y que va a exponer recién con el requerimiento de acusación. Rosa. Okay, Mónica, yo quiero referirme al principio de taxatividad. Para todos los ciudadanos lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Para ti, para Alberto, para mí, ciudadanos comunes y corrientes. Pero para la autoridad rige el principio de taxatividad. Solamente está prohibido aquello que expresamente está señalado por la ley, en este caso la Constitución. O sea, no se trata de que si la Constitución no dice, entonces sí se puede. No. Para el presidente de la República y para las altas autoridades rige ese principio que acabo de señalar. Tiene que estar expresamente señalado en la ley para que esté permitido. Con ellos es al revés que con los ciudadanos. Tiene que estar expresamente prohibido. En ese sentido, invoco una vez más al Congreso de la República. ¿Por qué no cambian el 117? ¿Por qué nos ponemos a interpretar? ¿Por qué nos ponemos a usar nuestra cultura jurídica para poder abrir la posibilidad cuando en realidad eso tendría que estar totalmente claro y solamente modificando, incorporando el delito de corrupción, por ejemplo, al 117 estaría totalmente claro.
pero preferimos nosotros enredarnos en discusiones jurídicas, a las cuales yo también ya me rehúso a participar, a pesar de que sostengo la tesis esta de que, y que además es así, o sea, para la autoridad rige el principio de taxatividad. Eso se resuelve fácilmente, no interpretando ni discutiendo entre nosotros, sino modificando la Constitución para que este proceso fluya sin ningún tipo de argucia legal que se va a usar, de hecho, más adelante para plantear nulidades, etcétera, ¿no? Si el Congreso puede hacerlo ahorita, porque el proyecto está presentado hace más de medio año, debate ahorita, en esta legislatura, aprueba, y al inicio de la siguiente legislatura nuevamente está aprobado. Ya, listo. Y entonces ya no tendríamos nunca más esta discusión, que por cierto me parece ya gastada y estéril. Sí, claro. Bueno, pero independientemente de lo señalado pues por nuestras ilustres panelistas, yo sostengo la tesis de que el Ministerio Público debería formalizar ya una investigación preparatoria y plantear el antejuicio al Congreso de la República. Con esta investigación preparatoria, el fiscal de la Nación podría solicitar al Parlamento el levantamiento de la inmunidad presidencial justamente de Pedro Castillo. Mónica. Hola, Mónica. ¿No nos escuchas? Bueno, Mónica. Sí, ahora sí, disculpen. Bueno, yo creo que el Ministerio Público debe realizar, conforme lo establece la Constitución, la conducción desde el inicio de las investigaciones de manera autónoma. Pienso que el Ministerio Público no puede estar sometido a la decisión del Congreso, de los congresistas. Muchos de los congresistas incluso están comprometidos también en actos delictivos, y no creo que estén interesados en facilitar el ejercicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Yo creo que la autonomía que le da la Constitución permite al Ministerio Público realizar todas las investigaciones que fueran necesarias. Imagínense pues que el Ministerio Público ni siquiera pueda iniciar en este plazo en el que es presidente de la República, el señor Pedro Castillo, las investigaciones. ¿Qué pasa si el señor Pedro Castillo se queda 20 años en el poder? Incluso podría prescribir el inicio de la acción penal, ¿no? Entonces, yo considero que la Constitución política hay que interpretarla no solamente por lo que dice, sino todas las normas legales se interpretan en función de la realidad. Y la realidad impone que el Ministerio Público inicie las investigaciones. La Constitución dice que no se lo puede acusar, no se lo va a acusar, ¿no? En consecuencia, nada impide que el Ministerio Público, en ejercicio de la autonomía y de las funciones constitucionalmente reconocidas, inicie las investigaciones. De lo contrario, como digo, en caso que el señor Pedro Castillo se quiera quedar 20 años, dentro de 20 años recién no se va a poder iniciar ya ninguna acción penal. No, pues es que ya estamos en la posición del absurdo, ¿no? Pedro Castillo no se puede quedar 20 años. No es absurdo. No es absurdo, no se puede, Rosa. Estamos no en un país en el que un presidente de la República, hemos tenido a Alberto Fujimori, ¿cuántos años se quedó? ¿Verdad? Ok, Mónica, yo no desconozco el abuso que se ha hecho, pero ojo que se tuvo que cambiar la Constitución para que se quede. Nuestra Constitución ahora impide que se quede más allá de los 5 años que debería quedarse si es que no sale antes. Y si empezamos a vulnerar... Déjame terminar. Y si empezamos a vulnerar la Constitución, nosotros mismos, con interpretaciones que no se ajustan desde mi punto de vista, entonces ellos también podrán interpretar. Al abrir la puerta para vulnerar la Constitución, la abrimos para que se vulnere por esto o se vulnere para que él se quede. Por eso mismo es que creo que la Constitución debemos respetarla siempre. Así tengan momentos en los cuales no se ajuste a la necesidad. En todo caso, cambiemos la Constitución. Yo no sé por qué no abrimos el debate con respecto al cambio de la Constitución. No, entonces ellos también podrán interpretar en su momento la Constitución como les dé la gana. Y no, señor,
La Constitución tiene que respetarse, tienen que respetarla ellos y naturalmente también tenemos que respetarla nosotros. Pero en todo caso, yo creo que este es un tema que tiene para un buen rato más adelante. Sabemos cuánto se demoran los fiscales investigando. Ojalá pues hubiese la celeridad que pide Alberto, ¿no? Ya, investigación preparatoria, vamos a la acusación directa. Eso dijeron con Martín Vizcarra, que se iban a la acusación directa porque tenían todas las pruebas. Los colaboradores habían dicho cuánto, cuándo, dónde, cómo, la ruta del dinero, Sí, etcétera. Se pasaron 2, 3 años y no cierto. pasa absolutamente nada. Entonces Nada. yo no sé realmente cuánta confianza le podamos tener a que ahora haya celeridad. Sí me Ujú. preocupa que bajo el paraguas de que ahora sí vamos a investigar, vulneremos la Constitución, porque repito, eso es abrir la caja de Pandora y de ahí pueden salir todos los demonios que nosotros no queremos porque terminarían haciéndonos muchísimo daño. En todo caso, he dicho y espero que el Ministerio Público, con Pablo Sánchez a la cabeza, Ujú. dé la cara y enfrente esta investigación como el pueblo peruano está esperando. Así Claro, es, ojo, así es. eso para quienes piensan que la Constitución está siendo vulnerada, porque en la vida, pues una abogada como yo va a decir, hay que vulnerar la Constitución porque se trata de Pedro Castillo. Yo pienso que en uso de las facultades constitucionales que tiene el Ministerio Público, puede hacer las investigaciones, puede realizar las investigaciones de manera autónoma. No es descabellado que un presidente quiera quedarse de por vida ejerciendo el máximo cargo público en el país, y tenemos ejemplos recientes. Entonces, pienso que la Constitución, como toda norma legal, tiene que ser interpretada en función de la realidad, en función de lo que los abogados llamamos la justicia, que es en realidad una ciencia viva, ¿verdad? Y no podemos someternos solamente a la literalidad de la Constitución. La Constitución se interpreta en función de la realidad. Y la realidad nos dice que un presidente tranquilamente se puede quedar 20 años y no ser investigado nunca. Rosa. No, yo ya terminé. O sea, si Pedro Castillo se quiere quedar, tendría que cambiar la Constitución. Cambiarla De hecho, eso es totalmente. lo tendría que cambiar la Constitución. Así es, Claro, ojo con los cambios constitucionales. Nos sí, claro. resistimos a cambiar el 117 y dejar abierto el camino para que Cierto. este presidente, cualquier otro presidente pueda ser investigado. Sin embargo, aplaudimos que se cambien 53 artículos o 55 artículos para retornar a la bicameralidad o permitir la Así es. reelección. Sí, claro. Por favor, si se Justamente. pueden modificar. Si se pueden modificar 60 artículos, ¿por qué no modificamos aquel que Ajá. permite que se investigue por corrupción al presidente? O sea, no entiendo. Sí, No claro. entiendo. Si queremos ir interpretando la Constitución, cuando bien fácil sería dejar taxativamente señalado que por delitos de corrupción sí puede ser acusado el presidente, que sería lo más justo. Sí. Justamente lo que los Bien. grupos comunistas quieren es la Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder, para poder permitir a estos tipejos, a estos pseudo caudillos, permanecer en el poder 5, 10, 15, 20 años y realizar, la verdad, latrocinios sin mayor control político. Mónica. Sí, es cierto. Siempre se cierne sobre nuestro país ese peligro de caer en algunos extremismos como en el que hemos caído ahora, y siempre existe, sobre todo ahora, el riesgo de que alguien quiera quedarse más allá de lo establecido en la Constitución y modificar la Constitución a su conveniencia. Y bueno, ya yo creo que la ciudadanía hace su propio análisis, saca sus propias conclusiones. Me parece también que es importante hablar hoy sobre el tema de el vergonzoso archivo del informe elaborado por la comisión presidida por el almirante Montoya, ¿verdad? En donde dispuso el inicio de las acciones correspondientes contra quienes pudieran resultar responsables si es que hubiera responsabilidad. Lo malo es que el informe del almirante Montoya no ha sido publicado, lo he estado buscando y no lo he encontrado. No sé si ustedes lo han podido ver.
pero yo creo que hubiera sido interesante saber a dónde llegaron las investigaciones relacionadas con las actuaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, de la señora Zoraida Ábalos, y me parece que incluyeron también al jefe de OMPE, ¿no? En las presuntas irregularidades que se produjeron en las últimas elecciones generales. Yo creo también, aparte de esto, que ya sé que seguramente Rosa lo va a comentar en estos momentos, creo también que es interesante que nuestros amigos sepan sobre no solamente las irregularidades del señor Jorge Luis Salas Arenas en las últimas elecciones presidenciales, sino las irregularidades que sigue cometiendo, porque como ustedes recordarán, en el año 2020, claro, en este año fue que no permitió la inscripción de la lista congresal del Partido Aprista Peruano, a pesar que el Partido Aprista se encontraba dentro de las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, realizando el trámite de la inscripción de la lista congresal. Pues ahora que el plazo para la inscripción de los candidatos para las elecciones municipales se venció el 14 de junio, el mismo 14 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el señor Salas Arenas, dispuso que el plazo se ampliaba por 2 días más para aquellos que a las 23 horas con 59 minutos se encuentren en el trámite de inscripción de sus candidatos. ¿Por qué ese mismo criterio no lo adoptó en el caso de las elecciones presidenciales, en donde excluyó no solamente las generales, ¿no? En donde excluyó no solamente la lista congresal del APRA, sino, si mal no recuerdo, sucedió también algo parecido con la del Partido Popular Cristiano? ¿Por qué esa benevolencia, ese relativismo, laxitud no la tuvo en esa oportunidad, y por qué sí ahora? ¿Se trata acaso porque en esa oportunidad, con esa rigurosidad, pudo excluir al Partido Aprista Peruano, y hoy, con esa flexibilidad, puede permitir la inscripción de partidos como Perú Libre? Entonces, yo creo que hubiera sido muy interesante que para hoy esté publicado el informe de la comisión presidida por el almirante Montoya. Creo que además es una comisión, si mal no recuerdo, en donde estuvo también la doctora Gladys Echaíz. Bueno, ojalá que para la próxima semana tengamos ese informe para que lo podamos comentar. Mónica, yo tengo entendido que la lista presidencial y la parlamentaria del Partido Aprista Peruano se inscribió fuera de tiempo. No. En el aspecto digital. Dime si es verdad, ¿no? No, se encontraban ya dentro, llevaban como 4 horas dentro inscribiendo la lista congresal por Lima del Partido Aprista Peruano, y como dieron las 12 de la noche y no había culminado el trámite dentro de las instalaciones, pues dieron por no inscrita la participación de los candidatos al Congreso de la República por Lima, ¿no? Y es la misma situación que hoy sirve de pretexto al señor Salas Arenas y al Jurado Nacional de Elecciones para decir que quienes a las 23 horas con 59 minutos se encuentren en pleno trámite de inscripción y todavía no lo hayan logrado, pues van a tener 2 días más para que lo hagan. Ampliación, claro que sí. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el incumplimiento de ese deber constitucional que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de dictar justicia en materia electoral? Porque una decisión o decisiones distintas en función de las personas no es justicia electoral. No hay justificación para diferenciar al Partido Aprista de Perú Libre. No la hay. Por lo tanto, eso no es justicia electoral. Por lo tanto, el señor Salas Arenas y quienes lo acompañan han incumplido con su deber constitucionalmente establecido. Claro que sí. Rosa, último comentario de la noche. Y sobre el punto, ¿no? Sobre esto. Primero, me parece que ya es una tradición en el Congreso de la República la dificultad para aprobar informes de comisiones investigadoras. La verdad es que es todo un desafío lograr que se apruebe un informe de comisión investigadora, sobre todo cuando se determina responsabilidad sobre altos funcionarios. Esta no ha sido desgraciadamente la excepción. El informe, tanto el de mayoría como el de minoría, ambos han ido al archivo. Este informe fue desclasificado hace casi un mes, así que está a disposición de cualquiera que quiera leerlo.
no está clasificado ya, se ha ido al archivo desclasificado. Sí me parece que quienes reclaman hasta el día de hoy la posibilidad de que haya existido un fraude o irregularidades, como dice el almirante Montoya, debieron haber aprobado y haber, por lo tanto, facilitado una vía nueva de investigación. Sin embargo, con esto fiscalmente, en Fiscalía ya eso se archivó, en el Congreso ya se archivó, prácticamente las elecciones del 2021 están oleadas y sacramentadas. Ni el organismo de persecución del delito, ni el Congreso de la República, en su rol de fiscalización, han abierto una línea para poder conocer qué es lo que pasó realmente. Se acabó, así que me parece que con esto han validado el trabajo de los organismos electorales, el Congreso los ha validado y por lo tanto también está validando la actitud que están teniendo ahora, que de hecho ahora sí se muestra proclive a fomentar la participación política y ya no a sancionar. Privilegia la participación por sobre un tema de vencimiento de plazo. Han cambiado de criterio. Es bueno que hayan cambiado de criterio porque fue muy malo lo que hicieron con el APRA y el Partido Popular Cristiano en las elecciones pasadas. Muy malo. Jamás se debe cooptar la participación política por un formalismo, sobre todo si ya estaba encaminada la inscripción. Así que esperemos que este proceso se lleve bien y en todo caso ya creo que podemos anunciar que en corto tiempo empieza el pico a pico electoral, así que ahí estaremos comentando todo el accionar del jurado, de la OMPE y por supuesto de las organizaciones políticas. Eso va a estar bueno. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica. Otra vez. Por fin estamos de acuerdo en algo con Rosa. Qué bueno. Sí, pues ya vienen las elecciones. Sé que han excluido, me parece, del proceso al alcalde de La Molina, Paz de la Barra. Y sí, va a estar interesante la discusión, aunque yo creo de todos modos que siempre tienen todas las de ganar los del partido gobiernista Perú Libre, aunque en estos momentos tengan la desaprobación de la mayoría de la población. Tienen el Jurado Nacional de Elecciones de su lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de su lado, ¿no? Así, y habría que saber si efectivamente la señora Dina Boluarte se ha alejado de Reinier, cosa que no creo. En consecuencia, no soy muy optimista con las próximas elecciones, ¿no? Sí, pues, es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias, Mónica. Rosa, un placer haber compartido el programa con ustedes como nuestras panelistas y agradecerles a nuestra audiencia la sintonía del programa. Esto ha sido Pico a Pico. Un gran abrazo para todos ustedes. Adiós. Bye.